saludarte, menos de 24 horas desde la eliminación mexicana en la Copa del Mundo ayer a nuestras espaldas. En este escenario donde México en Copas del Mundo nunca había caído, el Tri se enfrentó a Inglaterra y en un duelo trepidante, emocionante, ¿no? Terminó cayendo 3-2 y se acabó entonces la participación mexicana. Hasta aquí el camino del equipo de Javier el Vasco Aguirre en la Copa del Mundo del 2026. Dionisio Estrada, Héctor Huerta, José Luis Sánchez Solá, Chelis, Toño Valle, los saludamos con muchísimo gusto. Señores, Diony, se acabó el Mundial para México. Sí, con el saludo para todos, y se acabó en las instancias que la mayoría pensábamos hasta donde podía llegar la selección mexicana. Algunos podíamos establecer que podía quedar en primer lugar con 7 puntos, nunca nos imaginamos que fueran 9 de 9, ¿no? Otros pensábamos que podía quedar en segundo lugar, ¿no? Y algunos más pensaron en tercero, pero que al final de cuentas, a donde se complicaba la situación, a donde podía venir un rival candidato al título o muy fuerte, pues es donde iba a quedar la selección. Octavos de final, se les agradece lo que es la lucha y la entrega, por supuesto, hasta el final, eso es de manera indudable, pero pues también ya en el plan del análisis tenemos que reconocer que seguimos cometiendo los mismos errores que de pronto cometemos cuando en otras ocasiones nos hemos quedado en estas instancias, ya sea de local o de visitante. Entonces, deja un buen sabor de boca porque algunos teníamos una expectativa baja quizás de la selección, sí. Y cuando consigue los triunfos que consiguió y la manera como con autoridad le gana a Ecuador, entonces al final de cuentas esas expectativas fueron mejores y eso nos deja buenas sensaciones, pero fue un buen mundial, sí. Tampoco podemos decir gran mundial, extraordinario mundial, inolvidable, no, buen mundial y hasta ahí. Héctor, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Menos de 24 horas después de la eliminación mexicana. ¿Con qué sensaciones te quedaste? Primero, qué gusto estar con Diony, con Chelis, contigo. Gracias. Yo me quedo con la misma sensación que tiene la gente en la calle. Tú ves a la gente en la calle contenta, terminando el partido, sí. Todo el mundo aceptando que en las 3 competiciones que hemos tenido la suerte de organizar, nos han sacado de la competencia 3 campeones del mundo. Claro. Italia en el 70, sí. Alemania en el 86, hoy Inglaterra en el 2026. México tuvo un crecimiento en números importantísimo en la historia del propio fútbol mexicano, que es a lo que hay que aspirar, es a ir creciendo nuestros números, ¿no? Jamás se había ganado 9 puntos en primera ronda, jamás se había conseguido 4 victorias en una Copa del Mundo, jamás. México estaba en el lugar 13 en la clasificación de todos los mundiales, de los 22 mundiales, hoy está en el lugar 11, subió 2 lugares, bajó a Rusia y a Suecia, entonces México ahí va avanzando. Si hablamos de que es un progreso particular, además el Vasco Aguirre tiene ahorita el récord de las 21 victorias que lleva México en Copas del Mundo, en las 18 que ha participado, de 21 lleva 7 victorias, sí. Es decir, la tercera parte de las victorias. Con 3 mundiales, ¿no? En mundiales, 7 victorias, sí, en mundiales. Ha dirigido 3 mundiales contra 2 empates y 4 derrotas, 18 goles a favor, 10 en contra, 23 puntos le ha dado a México de los 78 que lleva en su historia. Sí, y estuvo a las puertas de llevarlo al juego de cuartos de final, que hubiera sido la segunda ocasión, bueno, la tercera ocasión que México se podía meter pero esa con instancia. 16 equipos y 32, hoy son 48. Exacto, la cosa sí es diferente, ha cambiado. Sí, es diferente. Sí, por supuesto que sí ha cambiado mucho la cosa. Chelis, gusto saludarte 24 horas después o menos de 24 horas después de la eliminación de México. ¿Cuáles son tus sensaciones? Agradecido porque hay que ver atrás, poquitos meses atrás, a dónde poníamos a México, claro. No le dábamos nada y de a poquitas, con poquitos objetivos dentro del campo, fueron ganando puntos. Lo que más me gusta es que el mundo sabe a lo que juega México. Claro. Eso es para mí muy representativo en esta feria mundial del fútbol, y el 11º lugar que dice Héctor no representa en nada el fútbol en general de lo que se hace en este país. No lo representa. La selección, yo muy agradecida con ella, jugabas con un rival que era una décima mejor que tú, y esa décima la hizo valer. Sí, ayer acabando el partido, ¿no? Con la tecnología de hoy en día puedes escuchar en tiempo real los programas de análisis justamente de otros países. Ayer me concentré en el tema de Inglaterra y reconocían el esfuerzo enorme que tuvo que hacer la selección de Inglaterra para sacar el que para muchos en los últimos 40 años había sido el mejor partido para Inglaterra en Copas del Mundo. Destacaban lo difícil que es venir aquí, lo complicado que es sacar el resultado y cómo supo sufrir
el equipo de Thomas Tuchel. Hacemos contacto hasta el centro de alto rendimiento con nuestro compañero León Lecanda. Lion, gusto saludarte, siguiendo de cerca como siempre al combinado mexicano. Llévanos por favor a lo que ha ocurrido a partir de que pita el final el árbitro del compromiso del día de ayer y lo que está pasando justamente en estos minutos con la selección mexicana. ¿Qué ocurrió a partir de que terminó la participación del Tri en la Copa del Mundo? Sí, Toño, primero el agradecimiento de los jugadores hacia el público que ayer se entregó en un estadio Azteca que trató de empujar siempre a esta selección mexicana a que siguiera haciendo historia. Yo coincido con ustedes, creo que ha sido un muy buen Mundial de México, no extraordinario. Los malditos octavos siguen siendo la barrera infranqueable para esta selección mexicana en los últimos 40 años y la puedes contar de mil maneras, ¿no? Muy cerca de hacerlo, como contra Bulgaria en el 94 en los penales, cuando tenías en un puño a Alemania en el 98 y Bierhoff y Klinsmann terminaron el sueño, cuando muchos mexicanos se sentían o nos sentíamos ya en cuartos de final contra Estados Unidos en Corea-Japón y viene un golpe de realidad, cuando Maxi Rodríguez también destroza los corazones de México en los tiempos extra, cuando te supera con claridad Argentina en el 2010, que pudo haber sido una goleada mayor al 3-1, el no era penal de Holanda, donde parecido a la Alemania en el 98, en 2014 tenías al equipo neerlandés en un puño y lo dejaste ir y si era o no penal. En el 2018 te vuelve a superar bien otro de los campeones del mundo, el pentacampeón Brasil, y la única que se sale de la norma es por un gol la edición pasada, la de Arabia, Toño, cuando le pudiste haber metido un gol más a este equipo árabe y en Qatar 2022 llegar a la instancia de octavos de final, quién sabe qué hubiera pasado ahí, probablemente México hubiera quedado fuera. Y ahora le vuelves a competir al tú por tú, como hago una reseña, ¿no? Pero vuelve a ser lo mismo, Toño, vuelve a ser esa sensación de que México pudo haber ganado este partido. Yo estoy convencido que México lo pudo haber ganado y lamentablemente esos errores de concentración muy puntuales, esas fallas individuales, por ejemplo la de Edson Álvarez en no rechazar bien un balón, el 3 veces mundialista que deriva en el penalti que comete Raúl Rangel, termina con los sueños. Toño, ¿qué hizo la selección? Vino aquí al CAR en la noche, los jugadores tuvieron una charla técnica breve, agradecimientos para todos y de ahí inmediatamente de madrugada rompieron filas. Cuerpo técnico de Javier Aguirre y todos sus auxiliares salieron de madrugada. El resto del equipo, de los 26 seleccionados, muchos también se fueron en las primeras horas de este lunes. Otros han salido esta mañana desde los dos accesos del centro de alto rendimiento, el principal y el secundario. No han dado declaraciones. Ha comenzado ya el periodo de vacaciones para todos ellos. Y nada, Toño, es un día difícil de digerir para todo el mundo en este país. Lion, en algún momento en conferencia de prensa Javier Aguirre explica el por qué abandonó la cancha Julián Quiñones, por qué decidió sustituir a Quiñones. Mira, Toño, yo creo que ese será un cambio muy cuestionado al Vasco, ¿no? Él sentía en un momento dado que con la presencia en el área de tres delanteros, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Jiménez, podía generar peligro, podía buscar ese gol que enviara el partido a la largue y no le salió a México, ¿no? Eso es indudable, llenó de centros el área del equipo británico y no pudo tener, salvo esa última jugada en donde estuvo a nada de ser un autogol, o al menos no he visto la repetición, pero eso me da la impresión de primera mano, pues realmente no tuvo una llegada clara, ¿no? Creo que se defendió Inglaterra de todos esos servicios en el que habíamos comentado era el punto más fuerte del equipo inglés, ¿no? Entonces, eso buscaba más presencia en el área, no lo entendimos, la gran mayoría. Sacas al playmaker, al mejor jugador de México en este mundial, junto a Eric Lira, indudablemente han sido ellos dos los grandes exponentes de este tri, no porque otros no lo hayan hecho muy bien, pero ellos han sido los dos mejores, fuera de ninguna duda. Y nada, Toño, creo que quedarán esas dudas, ¿no? ¿Por qué arrancó César Montes si no estaba listo? ¿Por qué Edson Álvarez si no tuvo un buen mundial en vez de Israel Reyes? ¿Por qué no metió a Luis Gerardo Chávez, que tenía remate de media distancia? ¿Por qué le perdió la confianza a Armando La Hormiga González? Y podríamos llenar muchos espacios, Toño, de dudas que seguramente quedarán siempre ahí en el aire, o que en unos años, cuando Javier Aguirre o meses se siente a otra entrevista, pueda ir explicando a detalle, ¿no?
El saludo, mi querido Lion. Uno pudiera pensar que es inentendible la salida de Quiñones, pero también quienes quedaban en el terreno de juego, pues prácticamente no había alguna otra opción, ¿no? Ni modo que sacar a Lira, tu contención, ya había sacado un defensa. Entonces, sí había poco donde escoger. Quizás más que sacarlo de Quiñones era probablemente el tema de quién podría entrar en lugar del propio Fidalgo, ¿no? Uno pudiera pensar que pudiera ser Luis Chávez, que tiene un disparo de media y larga distancia y que era una de las alternativas con una defensa tan cerrada. Mi pregunta es, ¿hizo ese mea culpa en la conferencia de prensa Javier Aguirre en algún momento el decir, más allá de que estoy orgulloso, que los jugadores, que la lucha, que la entrega, que es su último mundial, que es inolvidable lo que se vivió, hizo algún mea culpa en algo de que él haya sentido que quedó a deber en el partido, ya sea para cambios, alineación inicial o algún tipo de estrategia? Sí, Diony no dijo exactamente que quedé a deber, pero sí dijo que toda la responsabilidad y la culpa era suya. Eso sí lo dijo Javier Aguirre. También habló puntualmente de los 3 errores en los goles. A mí quizá un poco se pierde la marca en el primero, no me parece tanto un error, el primer tanto de la selección británica. El segundo y el tercero sí me parecen errores muy puntuales, porque el segundo gol de Inglaterra casi de inmediato es un error en la salida y además un fallo por la concentración, ¿no? Que algo que se había trabajado mucho, la parte mental de no caerse, incluso si el equipo inglés tomaba la ventaja, como sucedió con el primer tanto de Bellingham. La realidad es que sí, lo dijo, sí reconoció que él se había equivocado, que él había fallado, habló puntualmente de que los goles habían caído por errores, lo dijeron los jugadores también, hablé con Eric Lira, con Guillermo Martínez en la zona mixta y tanto Eric como el Memote lo reconocieron, se sienten orgullosos, sí, porque además los jugadores ingleses al final del partido llegaron a darles las manos, estaban exhaustos, no era para menos, con un jugador de desventaja en el terreno de juego, 11 contra 10, y los británicos reconocieron el gran mundial, el gran esfuerzo de México, la atmósfera que se vivió en el Estadio Azteca y haber ganado un partido histórico, así lo calificaron los jugadores, según el testimonio de Lira y de Martínez, los jugadores rivales, y también si tú lees a la prensa británica, también lo califica como una victoria épica, histórica, haber aguantado como soldados, ¿no? Parecía como si estuvieras hablando de la lucha por la independencia del pueblo escocés contra el ejército imperial de Inglaterra. No sé, Diony, creo que hay muchas cosas que se pueden reflexionar, pero claramente pues esta es una de ellas, ¿no? El por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, el Vasco lo reconoció en la rueda de prensa, sí dijo que se había equivocado y que era su culpa. Hola León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye León, yo te preguntaría, a partir de que se consuma la eliminación de México anoche, supongo yo que el contrato de Javier Aguirre con Selección Nacional termina y supongo que a partir de hoy el nuevo entrenador tendrá que ser anunciado o ratificado porque el contrato ya lo tiene Rafa Márquez por 4 años y también la integración del cuerpo técnico. ¿Tú sabes si ya alguien en la federación puede tomar esas decisiones ahorita o también en federación va a haber cambios? Viene junta de dueños pronto en donde vayan a tomar la decisión si estos directivos que están ahorita siguen o no siguen o quién va a darle el espaldarazo a Rafa Márquez para que sea el siguiente técnico del siguiente ciclo mexicano. Sí, Héctor, gracias. Un fuerte abrazo también para ti. Tiene que ser ratificado todo en la Asamblea General de Dueños de la Liga MX. Sí hay un plan para que Rafael Márquez Álvarez siga este proceso, se quede como el director técnico de la selección mexicana. Esa va a ser la propuesta que presente Mikel Arriola con Ibar Cisniega. No te escuché, perdón, Héctor. Sí, que hay contrato inclusive. O sea, sí tiene contrato por 4 años él. Correcto, sí, y ese es el plan de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, lo ponen Mikel Arriola, Ibar Cisniega, Duilio Davino, y ellos son los que aseguran, ¿no?, en su plan de seguimiento, pues que le van a dar justamente la proyección para que Rafael Márquez cumpla con este contrato que está. Todo esto tiene que ser ratificado en la Asamblea de Dueños, se tiene que entregar un informe, lo que me han dicho, tanto desde la presidencia ejecutiva de Cisniega, la dirección deportiva de Davino, la dirección técnica de Aguirre, se tiene que entregar toda esta, digamos,
balance, todo este análisis final, todo este informe por escrito se va a presentar en la Asamblea de Dueños, se va a presentar, como bien lo has dicho, la propuesta de un entrenador que ya tiene un precontrato o un contrato hecho. Tú sabes que en el fútbol mexicano los contratos también pueden romperse. En la Asamblea de Dueños tiene que haber ese respaldo, ese espaldarazo hacia Rafa para que él se mantenga como técnico. Ese es el plan, te lo digo, Héctor, tiene que hacerse el informe. Y también por ahí, lo habíamos hablado hace un par de semanas, existía la idea de crear una nueva posición, la de comisionado de selecciones nacionales, que no existe, que quedaría por encima de la estructura, digamos, jerárquica de Duilio Davino o de la dirección deportiva del Tri Mayor, y abajo de la dirección o de la presidencia ejecutiva, quiero decir, de Federación Mexicana de Fútbol, y que este sería tomado por el Vasco, pero eso también tiene que ser presentado en la Asamblea. Yo ayer se lo pregunté a Ibar Cisniega antes del partido y dijo, ese tema lo vamos a hablar cuando acabe. ¿Y dónde se va a hablar, Héctor? En la Asamblea de Dueños. Que además tienen que tomar una decisión rápida. ¿En qué sentido me refiero? La próxima fecha FIFA no tarda mucho en llegar. De acuerdo. Sí, suele ser que en agosto, ¿no? Por ahí suele ser la primera entonces, fecha FIFA después. Ahí tendrá que ser o Rafa Márquez, o si de pronto hay un golpe de timón, que a mí sería un despropósito total, quien termine por dar esa lista. Yo no lo creo, León, tampoco, ¿eh? Totalmente, Diony, totalmente. Yo no creo que vayan a ir en otra dirección. Me parece que Rafa Márquez va a recibir el espaldarazo, que se va a apuntalar muy bien su cuerpo técnico. Este equipo de asistentes y de gente que integró el staff de Javier Aguirre, en realidad creó una comunión muy importante con el grupo. Vamos a ver, ¿no? Porque también tiene que decidir el Vasco si quiere seguir dirigiendo, si dice, mira, ya cuelgo la libreta, ¿no? Y el iPad, y decir, bueno, ya es momento de dedicarse a su familia. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar, y te lo digo porque un Paul Lorente, el preparador físico, un Tony Amor, el primer asistente del Vasco, Joseba Ituarte, el entrenador de arqueros, era el cuerpo técnico del Vasco, incluyendo a Rafa Márquez, por mencionar a los primeros, pero pues a ver si alguno de ellos entra en los planes de Federación y del propio Rafa Márquez hacia el futuro. Son muchas preguntas que quizá ahora es muy difícil responderles. Lo que sí les puedo decir con toda certeza es que se va a presentar este plan en la Asamblea General de Dueños, que tiene que ser aprobado por los propietarios de clubes, porque nada sucede en el fútbol mexicano si no recibe eso, y que, para no dejarlo atrás antes de que se nos acabe el tiempo, Santiago Jiménez, ¿no? Cambiando de tema, sí, ha sufrido un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, y eso trastoca los planes también del propio jugador mexicano con el Milan, porque él tenía planes, como todos, de tomar un periodo vacacional, reportar al inicio de la pretemporada del tuvimos Milan, algunos problemas justamente ahí en la comunicación. Con Santiago, ¿no? Sí. Esguince de segundo grado. Esguince de segundo grado, exactamente. Se llegó a pensar hasta algo peor, ¿no? Sí, pero a final de cuentas quedó en eso. León, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, completísimo, como siempre, tu reporte, y muchas gracias siempre con toda la información de la selección mexicana. Exactamente, fuerte abrazo a León de Canta. Sigue la Copa del Mundo. Vamos un poco a la cancha. Después de lo que pasa, Chelis, y después del golpe, ¿no?, de una eliminación, hay que tratar de encontrar respuestas, hay que tratar de encontrar explicaciones. Chelis, ¿por qué perdió México ayer? ¿Por qué fue eliminado ayer en la cancha del Azteca la selección mexicana? Nunca tuvo un plan B, nunca fue perdiendo un partido, y entonces nunca supo cómo hacerle para remontar un partido. Lo tuvo que haber resuelto ayer. El tomar una decisión no es sinónimo de fracaso. Tienes que tomar una decisión a como dé lugar, y para mí la decisión del señor Aguirre, para mí fue muy acertada, con 3 puntas. Quizás lo que falla es la sociedad Fidalgo Gallardo, Alvarado Gutiérrez. Nunca se compagina, nunca pasa uno a la espalda del otro para quitarse a alguien y poder hacer una jugada personal, con la llegada de Lira, con la llegada de Álvarez, nunca, o con la salida de algún delantero, que Raúl se estaba mueve y mueve. Simplemente era jugar entre ellos dos o del otro lado y tirar malos centros. La idea no era mala, se ejecutó mal la idea. Peor es no tomar ideas. No, de acuerdo, pero por ejemplo, se llega a ese punto, Chelis, también, Diony, Héctor, porque México, con todo y los errores cometidos en esos 90 segundos trágicos, ¿no?, de que caen 2 anotaciones, con todo y eso, México regresa al partido, México tiene un hombre más, pero México, Héctor, tiene una acción muy clara que a mí me parece es la que determina todo el partido. El balón que no corta Edson,
Gordon va por la pelota y el penalti que se termina cometiendo, ¿no? O sea, para llegar a eso que menciona Chelis, ya de buscar a los 3 centros delanteros, de tratar de llenar la pelota con centros, México vuelve a cometer una equivocación que le vuelve a abrir las puertas a Inglaterra, que fue justamente la del penalti. Sí, no sé si te acuerdas en la etapa de preparación aquel error de Mateo Chávez que se lo da a un rival pero no lo concreta. Sí, así es. Contra Inglaterra, este tipo de errores son capitalizables. Claro. Porque tiene jugadores de altísimo nivel, o sea, Jude Bellingham, Real Madrid, Harry Kane, el mejor goleador del mundo este momento, de 70 y tantos goles. 73 ayer. 73 contra 50 y tantos de Haaland, que es el que le sigue. Imagínate, en gol, ese es el mejor centro delantero del mundo. Sí. Y lo veías ayer trabajando defensivamente, ayudando al equipo, colaborando en labores defensivas. El equipo acabó asfixiado, el equipo inglés, asfixiado por la altura, por lo que tú quieras, por la presión de México, por lo insistente que estuvimos. Pero jugaron 53 minutos con 11 y 59 minutos con 10. Sí, casi una hora jugaron con 10. Fue un partido de 102 minutos. Entonces, hay que reconocer que la selección mexicana también tiene, para mí, un tope de crecimiento en el que todavía le alcanza para ciertas cosas, pero no le alcanza para otras. Por eso te digo que esta parte estadística que nadie le da mucho valor, y yo te diría, ser el 11 del mundo y tener arriba de ti a puros campeones del mundo, con excepción de Bélgica, que es 10º, y de Holanda, que es 8º, salvo esos dos, todos los demás han sido campeones del mundo. Entonces, esa es la barrera en donde México le falta dar este salto de calidad. Este salto de calidad ya no depende tanto de selección, sino de estructura. Claro, porque esto no importa. ¿De acá qué? Claro, claro. ¿Qué traes atrás? Porque Noruega es número 50 del mundo hoy. Vean el progreso que tiene Noruega. Es el 50 del mundo ahorita. Con jugadores en el Arsenal, con jugadores en el City, con jugadores en el Atlético de Madrid, de Marruecos, por poner simplemente un ejemplo. O sea, Estados Unidos 23, o sea, ve todos los países que están debajo de México, que ahorita pueden ser la gran sensación, pero su crecimiento ha sido porque hay un trabajo adentro, interno, que se hace bien para que haya resultados. Checa, ¿no? Sí, el fútbol de la liga de el fútbol cómo ha crecido de y miren qué lugar está. Estados Unidos 23, claro. Sí, ya tendremos más oportunidad de analizar, Diony, porque quiero escuchar tus impresiones, por qué cayó México. Mientras tanto, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. El día después de la eliminación de la selección mexicana en la Copa del Mundo, ya regresamos. Esto es Fútbol Picante. Momento de hacer un análisis, de hacer corte de caja, de desmenuzar justamente lo que ocurrió con el Tri en esta Copa del Mundo, y es por eso que hacemos esta dinámica llamada Defiéndelo o Destrúyelo. Diony, a ver, arranco contigo, y es que hablando del accionar de México como total en este Mundial del 2026, ¿fue el mejor Mundial en la historia de México? Defiéndelo o destrúyelo. No fue el mejor Mundial. Hay otros que han sido mejor mundial en el accionar y además fuera de nuestro país tengo por lo menos mínimo 2, 2002. Sí, más allá que se perdió contra Estados Unidos, porque la primera fase nos ponemos en cuenta los rivales, Italia, Croacia, Ecuador. 2014, que se queda también, no es cierto, no son 9 puntos, pero son 7. Se termina invicto la primera fase, se enfrenta a Brasil local y se le gana a Croacia de manera contundente y también se le gana a Camerún y a Holanda. Se estuvo a nada de eliminarlo y dar el siguiente paso a los cuartos de final y quinto partido. Y bueno, ya después podemos encontrar, si siendo un poquito más quisquilloso, alguno que otro, como probablemente el del 98. Claro, ¿alguno de ustedes considera, Chelis, Héctor, que este fue el mejor mundial en cuanto a accionar, el mejor para México en su historia? A ver, Chelis. Yo sí. Tú sí. Yo te digo que fue el mejor. Fue muy simple. Sumamente simplista su manera de jugar. Eso a mí me gusta mucho. Como de una cosita se agarró para hacer la segunda cosita, para hacer la tercera cosita, para hacer la cuarta cosita, y la quinta por azares de la vida no le resultó porque el rival era mejor. A mí me encantó. A mí me encantó lo que hizo México. Quizás no tenga la memoria de Dionisio, sí me puedo justificar por ahí, pero me encantó, lo que hizo México dentro de la cancha, me encantó. Numéricamente es el mejor mundial de la historia. En la primera ronda 9 puntos, nunca habíamos hecho 9 puntos en primera ronda. 4 victorias en una Copa del Mundo, nunca habíamos tenido 4 victorias en Copa del Mundo. 0 goles en 4 partidos, tampoco nunca habíamos tenido un récord de ese tipo. Creo que en materia de rendimiento en la cancha, de demostración futbolística, este es lo más parecido
a la raza mexicana lo que puede dar en un partido. Y el que mejor puede capitalizar eso ha sido Javier Aguirre hasta ahora. Hablaba Diony del 2002, fue con Javier Aguirre fue con también. el Vasco. El del 2014 fue con Miguel Herrera, que también otro técnico mexicano. Entonces, lo más capitalizable del jugador mexicano, para mí, lo logra sacar un entrenador mexicano. Claro. Sí, yo en ese sentido coincidía con Diony, sobre todo en el tema de 2014, por la complejidad de los rivales. Sí. No, sin quitarle nada de mérito a esta selección, Sí, pero- esto es lo que se te puso por delante, a estos tenías que tener ahí por te va. enfrente. Pero ahí te va una cosa, un dato que también son estadísticas, pero a veces las estadísticas son como los vestidos, ¿no? Sí. Pues, uno se ve bien y no se ve bien. Por ejemplo, Aguirre le ha ganado en Copa del Mundo a 3 europeos. Sí. A 3 europeos, ¿no? Le ganó a Croacia, le ganó a Chequia Ajá. y le ganó a Francia. Así es. A 3. Nunca había perdido con un equipo de la UEFA, imagínate. Claro. México nunca perdió con un equipo de UEFA hasta que perdió con Inglaterra. Sí. Luego había perdido con 2 de Sudamérica, de Conmebol, y había perdido con uno de de CONCACAF, con CONCACAF, Estados Unidos en 2002. y ahora uno con uno de Europa. Son Claro. de los 4 partidos perdidos, no había perdido. Y le ha ganado a uno de África, a uno de Asia, a 2 de Sudamérica en mundiales. Sí. En mundial. Entonces los números del Vasco son No, son buenos. van a ser Pero en el valorados mucho más con el en tiempo. el accionar, es lo más cercano a lo que podemos dar pero al no es mexicano. lo más cercano, pero no es lo mejor. No, pero nos falta ahí. la- nos Pero falta- el accionario no es de gustos. No, A ver, No. a ver, pero sí creo en ese. O sea, Nunca a había ver, repetido hasta ayer el partido, ¿eh? Nunca había exacto, repetido al inicio. exacto. Y para ti, Diony, ¿fue acertado entonces que decidiera México repetir el 11 que había saltado a mira, la cancha contra Ecuador? yo soy de la idea que si ya hubo una alertita roja en el calentamiento con el tema de Montes, Montes, lo de Montes, sí. no tenías... Una cosa es como... El Chelis dice, el jugador siempre te va a decir que quiere jugar, pero tú tienes que decidir si realmente puede o no jugar. Y ahí terminas quemando un cambio al final de cuentas al arranque del segundo tiempo. Sí. ¿No? Un cambio que te pudo haber servido desde la banca cuando ya estabas desesperado los últimos 15, 20 minutos por tratar de empatar el partido. Ahí ya hubo una mala decisión, una mala elección. Claro. ¿No? Era Edson Álvarez desde el Pero ¿a principio. qué horas dijo Aguirre que estaba fastidiado Montes? Antes ¿O de tú empezar. dónde calculas que se va? En el calentamiento. No. Tan es así No. que en el calentamiento, No. ahí es donde Sí, está calienta por aparte. manda Edson, ¿no? Edson Álvarez, lo mandan a calentar de manera urgente. Intensa. Sí, no estaba calentando Intensa. con el resto de los suplentes. Llegó al estadio y lo primero que declaró antes del calentamiento Ajá. es voy con el 11 inicial. Sí, pero también después reportes Sí, indicaban que pone iba a estar. Hay un listo, por si acaso. Ajá. A eso refieren ustedes. Sí. Claro, Estaba no, tocado, pero, estaba pero, tocado. pero si de No, pronto... pero dijeron que iban a evaluar durante el calentamiento cómo Si se podía sentía el estar o no, cachorro, si claro. podía estar o no. Por eso Edson no estaba calentando con el resto de los suplentes, ¿no? Por eso Edson estaba, de hecho, trabajando de manera aislada. intensa. También. No, a marchas forzadas, Se calentando especifica para el poder estar calentamiento y el disponible. informe, Entonces sí. él sabía antes ya del tema de empezar el partido, Sí. él ya sabía que Tú no tenía que destruyes meter- entonces el hecho de que haya repetido el 11. Sí, porque ahí ya fue Porque una ahí sí. desventaja. Ahí ya Perfecto. fue una desventaja. ¿Alguno de ustedes defiende el hecho de que haya repetido el Yo. 11? Tú lo Sí, defiendes, yo también, Cheli. después de la actuación de Ecuador, sí era Sí. razonable repetir el 11, ¿no? Pero sabiendo Con lo de este tema. con lo de Montes también. Lo destruye. Sale. Ajá. Yo prefiero Montes con la uña mala o con el tobillo malo Sí. a Álvarez, hijo. Sí. A ver, hablemos entonces ahora, Héctor, se perdió por errores puntuales, no por el funcionamiento del Tri. ¿Lo defiendes o lo destruyes? Lo defiendo porque fueron errores muy evidentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, el penalti es un error muy claro de Edson Álvarez, que pierde de vista la pelota, que incluso... Le da había impresión- ganado la posición. Sí, pero da la impresión de que cierra los ojos, da la impresión de que pierde de vista la pelota, le pega a él la Sí, le pelota. pega a él. O sea, él no despeja, le pega la pelota, se desvía y Gordon es cuando gana la Y se carrera aviva. y entonces el Tala no Súmale, le queda otro recurso más que- súmale cómo se distrae Sánchez Sí. viendo la pelota Exacto. y no viendo al Gordon, no viendo a Gordon. Sí, y Cómo también- se desprende Sí. y el otro lo agarran aquí viendo la pelota. Y el primer gol, cómo le pierden la marca Ya Bellingham está. entre Montes Y a Jorge Rice, ¿no? Rice Sánchez. recorre 70 Rice. metros con balón dominado. sin Y el problema otro y el alguno. otro gol, súmale como, Mora pierde como la pelota. Gallardo pierde con Bucaya la posibilidad del centro. Sí. O sea, son errores muy puntuales. Por eso yo defiendo que hay errores muy puntuales que cuestan la derrota. Yo destruyo porque pienso que son los dos. Ok.
Porque cuando faltan 20 minutos, 15 minutos, y nada más puro centro, puro yazo, ahí entra entonces el funcionamiento, el sistema, las variables y las variantes. Lo que decía el Chelis, el plan B. ¿Cuándo lo habías visto? El plan B, ¿Cuándo lo habías visto? No había sido así. Pero entonces ya es de origen. Si no tienes un plan B para decir, oye, si vamos perdiendo contra el rival, olvídate si era Inglaterra, si era Sudáfrica. No, pero es que esa Inglaterra sí está bien, pero es cualquier otro. Está bien, pero no importa, plan B. Sí. Ahora, hablamos de los errores puntuales, pero ojo, ¿cuántas veces antes del Mundial establecimos, cuando a mí me decían, no, es que México está mostrando una gran solidez defensiva? Recibe goles, 12 goles en el año. Y 12 goles, cuando había errores, como el de Mora, que le termina perdiendo la pelota, errores como ya comentó Héctor, el tema de Mateo Chávez. No, el partido, hay uno de Gallardo con Johan, ¿no? Contra Serbia. Exactamente, entonces, esos errores puntuales que ahora se reflejaron, pero también no sé, le pregunto al Chelis. Son capitalizables contra pero los puedes trabajar, los puedes mejorar. Ahí es que tiene que ver una mano del técnico ahí. A como venía jugando su defensiva en los partidos del Mundial. Sí, había sido sólido. ¿Cuándo, cabrón? O sea, Corea no le gana la espalda una sola vez en 90 minutos. Sí, pero el partido seguía aumentando con el paso de los minutos y cada balón dividido comenzaba a sentirse como una auténtica final. Ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a regalar absolutamente nada. México mantenía la presión alta cada vez que Inglaterra intentaba salir jugando desde el fondo, mientras que los europeos respondían utilizando toda su calidad técnica para encontrar espacios donde parecía imposible que existieran. El encuentro había alcanzado un nivel extraordinario de concentración táctica. No era un partido de muchas oportunidades claras, pero cada movimiento escondía una batalla estratégica que solo los más atentos podían apreciar. Los aficionados mexicanos no dejaban de cantar ni un solo instante. El estadio entero parecía respirar al mismo ritmo que el equipo. Cada recuperación del balón era recibida con un rugido ensordecedor que impulsaba a los jugadores a correr todavía más. Incluso cuando Inglaterra conseguía enlazar varios pases consecutivos, el público seguía alentando con la misma intensidad, convencido de que tarde o temprano el Tri volvería a recuperar la posesión. Fue entonces cuando comenzó a notarse uno de los efectos que tanto había preparado Javier Aguirre durante toda la semana. Inglaterra seguía dominando algunos tramos de la posesión, pero ya no movía el balón con la misma velocidad que al inicio. Los mediocampistas ingleses necesitaban un segundo más para controlar y decidir cada pase. Ese pequeño detalle, casi imperceptible para muchos espectadores, representaba una enorme ventaja para México. Cada segundo adicional permitía que el bloque defensivo local ajustara posiciones y cerrara espacios. Los jugadores mexicanos también parecían sentirse cada vez más cómodos. La confianza aumentaba conforme comprobaban que podían competir de igual a igual frente a uno de los equipos más fuertes del mundo. Ya no existía ese respeto excesivo que durante tantos años había condicionado a distintas generaciones de futbolistas. Ahora el balón circulaba con naturalidad. Los defensores no rifaban la pelota por nerviosismo. Los mediocampistas pedían el balón incluso estando marcados, y los delanteros ofrecían constantemente opciones de pase para mantener viva cada jugada. Javier Aguirre observaba cada detalle desde la zona técnica. De vez en cuando levantaba la mano para pedir calma. Sabía que el partido apenas comenzaba a entrar
en la fase donde realmente podía marcar diferencias. El desgaste físico empezaba a acumularse y ahí era donde México debía mantener la inteligencia. No servía de nada correr desesperadamente durante unos minutos para quedarse sin energía en el tramo decisivo del encuentro. En una nueva recuperación en el centro del campo, México construyó una jugada que levantó a todo el estadio de sus asientos. El balón pasó rápidamente de un mediocampista a otro, cambiando de banda con precisión hasta encontrar un espacio por el costado izquierdo. El extremo controló orientado hacia adelante y aceleró inmediatamente. Frente a él apareció el lateral inglés intentando cerrar el camino, pero un cambio de ritmo bastó para dejarlo atrás. El centro salió con potencia buscando el corazón del área. Durante un instante pareció que el delantero mexicano alcanzaría a conectar el remate, pero un defensor inglés apareció en el último segundo para desviar el balón al tiro de esquina. La reacción del público fue impresionante. El estadio entero comenzó a corear el nombre de la selección mientras los jugadores corrían hacia el área para preparar la jugada a balón parado. México había encontrado una forma de hacer daño y eso aumentaba todavía más la confianza del equipo. El saque de esquina fue ejecutado con precisión hacia el primer poste. Un defensor mexicano logró anticiparse a la marca y conectó un sólido cabezazo que obligó al portero inglés a realizar una intervención espectacular. Con una reacción extraordinaria, alcanzó a desviar el balón por encima del travesaño. Durante algunos segundos, miles de aficionados ya habían comenzado a celebrar el gol, pero la tajada evitó que el marcador se moviera. A pesar de no conseguir la anotación, aquella jugada cambió por completo el ambiente del encuentro. Inglaterra comprendió que México no solo estaba resistiendo, sino que también era capaz de generar verdadero peligro. Los europeos comenzaron a mostrar mayor cautela en cada salida. Ya no adelantaban a tantos jugadores al mismo tiempo porque cualquier pérdida podía transformarse en un contragolpe muy difícil de detener. Los comentaristas destacaban continuamente el extraordinario trabajo colectivo del Tri. En ningún futbolista estaba intentando resolver el partido por su cuenta. Cada ataque nacía de movimientos coordinados. Cada recuperación era consecuencia del esfuerzo de varios compañeros presionando juntos. Ese funcionamiento era precisamente la principal diferencia respecto a otras selecciones mexicanas que dependían demasiado de acciones individuales. Sin embargo, Inglaterra seguía demostrando por qué era considerada una potencia mundial. Después de soportar varios minutos de presión, comenzó a controlar nuevamente la posesión. Sus mediocampistas utilizaron toda su experiencia para bajar el ritmo del encuentro. El balón viajaba de un lado al otro con paciencia, mientras México esperaba el momento exacto para volver a presionar. Entonces apareció una de las jugadas que más preocupaban al cuerpo técnico mexicano. Un pase filtrado encontró a un delantero inglés entre líneas. Durante apenas un segundo, logró girar con espacio suficiente para encarar la portería. Todo el estadio contuvo la respiración. Parecía una oportunidad clarísima, pero en ese preciso instante, uno de los defensores mexicanos realizó una cobertura impecable. Con una barrida perfectamente calculada, logró tocar el balón
antes del disparo, enviándolo hacia un costado y desatando una enorme ovación de las tribunas. Ese tipo de acciones fortalecen anímicamente a cualquier equipo. Los jugadores comenzaron a felicitar a su compañero, mientras el público reconocía el esfuerzo con un aplauso interminable. México seguía demostrando que cada futbolista estaba dispuesto a sacrificarse por el grupo. Con el paso de los minutos, el encuentro se convirtió en una auténtica prueba de paciencia. Ambos entrenadores entendían que un error podía decidir toda la eliminatoria. Aguirre continuaba transmitiendo serenidad desde la banda, mientras Thomas Tuchel conversaba constantemente con sus asistentes, buscando pequeños ajustes que permitieran romper la sólida estructura defensiva mexicana. Las estadísticas podían mostrar una posesión relativamente equilibrada, pero la sensación dentro del estadio era distinta. México había conseguido algo muy importante al convencer a sus propios jugadores de que la victoria era posible. Cada pase acertado aumentaba la confianza. Cada recuperación reforzaba la idea de que el plan estaba funcionando. Esa transformación mental era quizás el mayor logro del cuerpo técnico durante todo el torneo. En las tribunas, nadie permanecía sentado. Cada jugada era vivida con una intensidad difícil de describir. Familias completas abrazaban sus banderas mientras seguían cada movimiento del balón. Algunos apenas podían mirar cuando Inglaterra se acercaba al área mexicana. Otros no dejaban de cantar incluso durante los momentos de mayor tensión. La conexión emocional entre el equipo y la afición alcanzaba un nivel extraordinario. El reloj seguía avanzando lentamente y ambos conjuntos comenzaban a comprender que este no sería un partido decidido por la inspiración de un solo futbolista. Todo indicaba que la diferencia aparecería gracias a un pequeño detalle, a una recuperación en el momento indicado, una jugada preparada, una decisión táctica acertada o un instante de desconcentración. Precisamente por eso la concentración seguía siendo absoluta en cada rincón del campo. México había superado la primera gran prueba. Ya no solo resistía el poderío inglés, sino que también imponía largos momentos de dominio. La ilusión crecía tanto dentro como fuera del estadio, porque por primera vez en mucho tiempo, millones de aficionados comenzaban a creer que aquella noche podía convertirse en una de las más importantes en la historia reciente de la selección mexicana. Y mientras el balón seguía rodando bajo la mirada de todo un país, la sensación era cada vez más fuerte. El sueño dejaba poco a poco de parecer imposible y empezaba a transformarse en una posibilidad completamente real. Sin que nadie lo anunciara, el partido comenzó a entrar en ese punto donde las emociones pesan tanto como la táctica. Los primeros minutos habían servido para que ambos equipos midieran sus fuerzas, pero ahora la intensidad era diferente. Cada balón dividido provocaba un rugido en las tribunas y cada recuperación era celebrada como si se tratara de una anotación. México ya no se veía como un equipo que intentaba sobrevivir ante una potencia mundial. Se comportaba como una selección convencida de que podía controlar el ritmo del encuentro y competir de igual
a igual. Los futbolistas ingleses empezaban a intercambiar miradas entre ellos después de cada interrupción. No era desesperación, pero sí una señal evidente de que el partido estaba resultando mucho más exigente de lo esperado. La presión constante del try obligaba a tomar decisiones cada vez más rápidas y cualquier segundo de duda terminaba siendo aprovechado por los jugadores mexicanos para cerrar espacios. El plan diseñado durante toda la semana estaba funcionando casi exactamente como lo había imaginado Javier Aguirre. Desde la banca, el entrenador mexicano seguía caminando de un extremo al otro de la zona técnica, sin dejar de observar cada detalle. No levantaba demasiado la voz. Apenas hacía algunas señales con las manos, indicando cuándo adelantar unos metros la línea defensiva o cuando era conveniente retrasar el bloque para evitar dejar espacios a la espalda. Esa tranquilidad se transmitía también a los jugadores. Nadie parecía perder el control emocional. Incluso después de alguna jugada peligrosa de Inglaterra, México reiniciaba el partido con la misma serenidad que había mostrado desde el primer minuto. Uno de los aspectos que más sorprendía a los comentaristas era la disciplina táctica del conjunto mexicano. Cada vez que un defensor salía de su posición para presionar, inmediatamente aparecía un compañero ocupando el espacio libre. Cuando un lateral se incorporaba al ataque, el mediocampista más cercano retrocedía para mantener el equilibrio. Todo funcionaba como un mecanismo perfectamente sincronizado, no había movimientos improvisados. Era evidente que detrás de ese rendimiento existían muchas horas de entrenamiento. Inglaterra decidió modificar ligeramente su estrategia. Al comprender que le resultaba muy complicado avanzar por el centro, comenzó a buscar con mayor frecuencia los extremos recibían abiertos, intentando generar situaciones de 1 contra 1. Durante algunos minutos, esa variante produjo cierta incomodidad en la defensa mexicana, obligando a los laterales a realizar un esfuerzo enorme para impedir los centros al área. Sin embargo, los apoyos llegaban rápidamente. Los extremos mexicanos retrocedían para colaborar en defensa y el equipo recuperaba nuevamente la superioridad